Bienvenidos. Esto es Fuera de la Caja. Yo soy Macario Esquetino y le agradezco mucho que me escuche en este nuevo episodio de largo aliento que desafortunadamente no va a ser lo que yo quería. Yo quería mostrarles hoy un ejemplar del nuevo libro. Ya está impreso. Debía haber estado hoy que grabo para usted en librerías en Ciudad de México, pero algo pasó, no sé exactamente qué, algún problema de producción, pues de esos que suelen ocurrir. No me han llegado los ejemplares. Tengo que grabar para usted este episodio. Entonces, pues no se lo voy a enseñar, porque no lo tengo, no lo he visto, no me han enviado ni los míos. Pero me aseguran que el día 1 de octubre va a estar distribuido el libro. eh, Probablemente en estos días empiece a aparecer en Amazon, en Mercado Libre, en estos lugares donde ustedes pueden comprar un ejemplar si lo desean. Nada más sale el ejemplar físico y en audiolibro. El libro electrónico sale dentro de 2 o 3 meses por una decisión de la editorial, que se debe fundamentalmente a la falta de respeto que hay en México a los derechos de autor. Usted saca un libro electrónico y en pocos minutos lo empieza a ver en los chats de WhatsApp, empiezan a distribuirlo. Y bueno, ahí la editorial pierde dinero, el autor también, obviamente, y pues no se trata de eso, ¿no? Entonces, posponen la salida del libro electrónico un tiempo para que se pueda vender el libro físico y para evitar pues esta piratería que en México es tan común y que muchísima gente la ve bien, porque pues el conocimiento pues debe llegar a todos, ¿no? Pues sí, nada más que el conocimiento cuesta, es decir, producir un libro cuesta pues hay que tratar de recuperar esa inversión, no nada más el tiempo de trabajo, que es fundamentalmente de aquí de su servilleta, también de editores, diseñadores, toda la gente que participa en la producción, eh, y pues hay que comprar un montón de libros y suscribirse a revistas y cosas así para poder escribir lo que se escribe. Entonces, pues un libro no es negocio para un autor en México. Hay casos que sí lo son, hay personas que les va muy bien, pero en general, pues no sale uno muy bien de esto. Ya a la hora que contabiliza uno los costos y el tiempo dedicado, pues sale uno más o menos tablas. Es algo que pues da mucho gusto escribir, ayuda a entender. Y por eso lo hago yo, para aprender. Aprendo cuando doy clase, que ya ahora ya no doy. Aprendo cuando platico con usted, aprendo cuando escribo. Entonces, por eso lo hago, pero pues ni modo, hay que esperarse. Espero que en estos días salga. Y quería yo usar el libro porque pues es un poco la continuación de lo que estábamos platicando, esta construcción de los mitos nacionales que permiten la cohesión de esta cosa extraña llamada nación, que en el fondo no responde a ninguna otra cosa. Eh, no responde a un mismo idioma, a una misma etnia, ni siquiera a una misma religión. Es una comunidad imaginada, decíamos. Para que pueda existir esta comunidad se requiere la construcción de este mito común, esta historia en la que todo mundo se sienta más o menos reflejado y pues sienta que va a ser parte de ese gran conjunto. Esta construcción de mitos nacionales es algo que ocurre fundamentalmente durante el siglo XIX y XX. Antes de eso, lo que definía la pertenencia a un grupo era el reconocimiento de un rey, en el caso más amplio, pero en el caso, pues digamos, en corto, era el reconocimiento del señor local, del que era pues el marqués, el conde, el duque. Ocasionalmente había mujeres, efectivamente, más frecuentemente eran hombres, y la
conexión entre estos condes, duques, marqueses y el rey era variable. A veces se subordinaban a uno, a veces se cambiaban con otro, a veces porque así les convenía, otras veces porque los obligaban, pero usted no decía soy francés, no, no existía el concepto de ser francés. En el momento de la Revolución Francesa, fines del siglo XVIII, recuerda usted, la mayoría de los que llamamos franceses no hablaban francés ni siquiera. Entonces, pues, está difícil. Cuando se unifica Italia en el 1860, 1800, sí, 1860, pues buena parte de ellos no hablaba italiano. Es más, mis antepasados que llegaron de Italia a vivir a México, la mayoría de ellos no hablaba italiano, hablaban el dialecto local, de donde ellos venían. Otros descendientes de italianos que andan por aquí, cuyos familiares llegaron fines del 19, principios del 20, incluso antes de la Segunda Guerra Mundial, les ocurre lo mismo, sus familiares no hablaban italiano. Eh, ya nos tocan personas que hablan italiano después de la Segunda Guerra Mundial, más o menos de forma generalizada, pero incluso al día de hoy, pues aprenden italiano muchos niños en la escuela porque su plática normal en sus casas es de dialecto. Entonces, no existe este concepto, insisto, de nación, sino siglo XIX y siglo XX, como ya lo hemos platicado. En el caso del mito mexicano, decíamos, la construcción se realiza alrededor de la independencia y fundamentalmente se la debemos a dos personas, Carlos María de Bustamante y Fray Servando Teresa de Mier. Ellos son los que van construyendo un cuento, un discurso, en el cual se pudiera defender la legitimidad de esta nueva nación, del México independiente. Y para ello se les ocurre que es muy importante demostrar que el periodo de ocupación española, como ellos la quieren llamar, pues fue algo negativo. Y para eso, pues se tienen que remitir a antes de la conquista, a un México prehispánico que la verdad no conocían. Se tienen que remitir a ello para decir es que estaba bien y luego vino esta desgracia y ahora nos estamos recuperando. Esta es una construcción de cuento muy frecuente. Es la idea de la edad dorada. Es decir, vivíamos muy bien hasta que vino una desgracia, empezamos a vivir muy mal y ahora pues vamos recuperando el camino hacia esa edad dorada. Es algo que se utiliza en un montón de mitos fundacionales de distintos pueblos, que no son narrativas nacionales, pero que igual sirven para generar cohesión en el grupo. En el caso del mito nacional, la invención es esa, ¿no? México prehispánico era una gran maravilla. Puede uno pues, remitirse a un cachito de una carta de relación de Cortés para decir, mira, ahí dice que esto era mejor que Venecia. O puede uno leer tantito a Bernal Díaz del Castillo y decir, mira, ahí dice cómo eran hombres fuertes que luchaban y que se enfrentaban sin miedo a los caballos y los arcabuces. Pues sí, sí, puede uno encontrar eso, puede uno encontrar muchas cosas más. El chiste de Fray Servando y de don Carlos María es ir pepenando las cosas que les convienen y olvidarse de lo demás. Y así es como van construyendo. Tienen para su trabajo la fortuna de contar con algunas historias que se fueron haciendo en el camino. La más famosa de todas es la de Francisco Javier Clavijero, uno de los jesuitas expulsados de México, que escribe la primera historia antigua de México. Y de ahí, bueno, pues pueden agarrar cachitos para ir construyendo, insisto, el cuento, en el cual, pues, estos 300 años de ocupación española, pues, son algo negativo. Son exactamente 300 años, de 1521 a 1821. Entonces hay que elevar a un buen lugar a los independentes, los que dirigen la independencia, y hay que convertir a Miguel Hidalgo pues en el padre de la patria. Eh, la verdad es que Miguel Hidalgo es un personaje muy extraño. No crea usted que tiene algo así muy paternal. El señor era jugador,
Le encantaba vestirse bonito, dicen los que saben, que se vestía de todos colores, le encantaban las fiestas, eh, y creo que a él se le ocurre llamar al grito de independencia porque le da miedo que lo agarren. En esa época, estamos hablando de la primera década del siglo XIX, hay varias conspiraciones en México, grupos que están tratando de organizarse para ver cómo podrían separarse de España sin problemas serios. Lo quieren hacer porque saben que España está hecha una catástrofe. La está gobernando el señor Carlos IV, el peor rey de España, con la única excepción de su hijo, Fernando VII. Y pues es una tragedia. Esa primera década del siglo XIX es además malísima para México en términos climáticos y hay una caída notoria en la producción que, sumado a cómo habían estado saqueando, ahí sí, los españoles los últimos 20 años del siglo XVIII y el arranque del siglo XIX, uta, se llevaron lo que pudieron, ¿eh? Empezaron a saquear plata. Y bueno, pues la gente que producía aquí en México empieza a ponerse nerviosa y dice, oiga, pues hay que ver cómo nos defendemos. Y empiezan a organizarse. Y hay varias conspiraciones. Alguna de ellas es descubierta, van por ellos, los embotellan. 1808, recuerda usted, el que era virrey, el señor Iturrigaray, dice, vamos a aprovechar el golpe y vamos a frenar la llegada de los napoleónicos y a sumarnos a Fernando VII. Hay un golpe ahí en el cual los comerciantes de la Ciudad de México, que eran muy poderosos, van y encarcelan a Iturrigaray y se acaba esto. Eh, Traen a otro mono aquí para que medio gobierne. Desaparece la figura del virrey en esos días porque ya está ocupado allá por Napoleón. La Constitución de 1812, que se hace en una esquinita de España en donde sobrevivía un gobierno español, en realidad defendido por la Armada Británica frente a Napoleón. Ahí hacen la Constitución y pues desaparece el cargo de virrey, ahora vas a tener otro nombre. El que se instala ahí, el señor Calleja, eh, dice, pues sí, yo soy nada más aquí el alcalde, digamos, de la región, pero me voy a convertir en capitán general para el tema militar y con base en eso sigue ejerciendo como si fuera. Es una pachanga eso, ¿eh? Entonces, en esas conspiraciones y este desorden generalizado, un momento de incertidumbre que a usted no le va a sonar tan raro porque pues, ahorita andamos en una situación no igual, pero con algunas señales parecidas y sí se pone un nervioso, ¿no? Entonces, pues empiezan a juntar, oye, ¿cómo le hacemos? ¿Cómo nos organizamos? Les digo, empiezan a pepenar algunos de ellos y de pronto la conspiración que se estaba haciendo ahí en Querétaro aparentemente es descubierta. Eso es lo que le mandan a avisar a Hidalgo. No queda claro qué es exactamente lo que le dijeron, pero lo que sí es un hecho es que se vuelve loco. Es decir, de pronto él cree que lo que hay que hacer es, vámonos a las armas, güey, a coger gachupines, ¿no? A matarlos a todos. ¿De dónde se le ocurrió eso? ¿Por qué creyó que era una buena idea? No lo sé, pero no era una buena idea. Lo que provoca con eso es, primero, que se le vayan sumando un montón de personas y que se empiece a generar un grupo inmanejable, sin estrategia, ni táctica, ni aprendizaje militar alguno, que cuando llegan a la ciudad de Guanajuato se convierte en una gran matazón, propiciada por él. Y después de esta matazón, como que le gusta el asunto y órale, güey, a matar gente. Usted recuerda, porque lo aprendió en primaria, llegan al Monte de las Cruces, desde ahí ya se ve la Ciudad de México, podían haber atacado, quién sabe qué le pasa a Hidalgo y dice, no, vámonos mejor a la retaguardia. Y se van rumbo a Guadalajara y eventualmente pues destruyen en la batalla de Puente de Calderón, sale corriendo rumbo a Chihuahua, en el camino lo agarran y
logra la independencia que buscaba. Independiza su cabeza del resto de su cuerpo, igual que los demás. Luego los cuelgan, ¿se acuerdan? En las esquinas ahí de la Alhóndiga, cuelgan las cabecitas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez. Los ponen ahí a los cuatro para que se los vayan comiendo los pajaritos. Eh, Sigue el desorden en manos de Morelos. Morelos, que también era cura, mejor cura que Hidalgo, se había ido acercado a Miguel Hidalgo para pues, apoyar en la lucha. Hidalgo lo manda como el gran líder de la revolución en el sur, esto es en la región de Guerrero y Atláteres. Y efectivamente Morelos, que es una persona con una cierta capacidad natural para la cuestión militar, logra avanzar algo, pero eventualmente también es destruido en 1815, el fusilado, si no me equivoco. Pero el caso es que Pantón se acabó todo, ¿eh? Por ahí andaba Guadalupe Victoria, que era subordinado de Morelos, encargado de liberar la zona de la Huasteca, viendo que se ejecutaron a Morelos, Guadalupe va y se esconde por ahí, vive en las cuevas durante 6 años. Cuando lo encuentran era igualito al tío Cosa, el de la serie de televisión, todo peludo y mugroso, y ya casi ni hablaba. Pues ahí lo bañan, lo rasuran y lo vuelven presidente. Eh, este proceso de independencia no tiene una lógica, digamos, similar a lo que usted puede encontrar en la independencia de Estados Unidos, por ejemplo, en donde hay un grupo de personas que está organizándose para enfrentar a los británicos, tienen cierta idea de cómo quieren construir un nuevo estado, no lo pueden hacer exactamente a su gusto, pero pues lo van negociando entre las colonias esclavistas del sur y las colonias más bien muy religiosas del norte, y ahí se van acomodando. Lo nuestro fue una matazón durante unos años, luego nada, y luego una concertación, para usar el nombre que usábamos recientemente. Agustín de Iturbide, líder militar de los españoles aquí en México, de pronto empieza a platicar con varios y se organiza, hace una conspiración y logra que todo el mundo lo apoye para nombrarse independiente. Convencen al señor que venía de España encargado de administrar, Juan O'Donoghue, que cuando salió de España sabía que había la intención de crear tres reinos, un poco al estilo de Brasil y Portugal, en la búsqueda de una mejor posición frente a lo que ya estaba ocurriendo en Europa, donde España se estaba convirtiendo cada vez más en un país de tercera división. Entonces él sale pensando que eso iba a pasar, llega aquí, le platican a medias, cree que es lo que le dijeron y entonces firma para cuando llegan a la Ciudad de México y a lo mejor empieza a entender O'Donoghue lo que hizo, que se muere. No me lo va usted a creer, que se muere. Justo el día que se iba a hacer el desfile trigarante. Se hizo el desfile, pero pues O'Donoghue ya no estaba, ¿no? Entonces, pues ese proceso, así como la gran gesta heroica del pueblo mexicano, pues no es, ¿no? Hay efectivamente conspiraciones en el Bajío, que hasta pocos años antes de eso era probablemente la región más rica del planeta. En esta zona, este territorio, esta Nueva España, que era indudablemente el centro de la monarquía hispánica en ese momento. Y estos grupos que son ricos y que no quieren que los siga saqueando España y que no están convencidos de que todo mundo por acá deba ir en la misma dirección, arrancan un proceso que más que independencia es un proceso de desintegración. Se desintegra la monarquía hispánica cuando Napoleón encarcela, bueno, agarra a Carlos IV y Fernando VII y los humilla, pero esta desintegración no termina ahí. En el caso de México, esta desintegración se convierte en un proceso que va a durar el siguiente medio siglo.
Y a eso es a lo que usted llamaba cuando estaba en primaria y secundaria el gran conflicto de centralistas y federalistas, después llamados liberales y conservadores y todo lo demás. Entonces es un proceso bien diferente del que habíamos pensado, en el cual la llegada de Juárez y Díaz va a permitir restablecer un cierto orden, muy similar al que habíamos tenido durante el periodo del virreinato, usando exactamente las mismas estructuras, porque ¿qué otras puede uno tener? Y eso es lo que les permite a ellos gobernar por un largo periodo, como si fueran monarcas, porque lo eran. En el fondo, actúan como reyes, tanto Benito como Porfirio, porque eso es lo que en ese momento México más o menos podía aguantar. ¿Qué viene después? Pues después viene lo que viene en el libro que ya vamos a platicar, pero les voy a ir dando un adelanto esta próxima semana. Muchísimas gracias. Esto fue Fuera de la Caja.